Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su palabra, para poder sumergirnos en el misterio de su amor por nosotros, ese misterio íntimo, ese misterio cercano, que hace que no nos sintamos solos. Quiero presentarte hoy una lectura tomada del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Esta es una página fundamental, capital, para poder entender lo que es una liturgia de la palabra. En esta época, la ley de Moisés acaba de ponerse por escrito, gracias a un trabajo muy intenso por parte de los escribas. Y se va a inaugurar una ceremonia que va a pasar a ser tradicional en las sinagogas y en las comunidades cristianas. Llegada la fiesta del séptimo mes, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza situada frente a la Puerta de las Aguas. El primer elemento de la liturgia es la asamblea. El culto verdadero no es, en primer lugar, un cumplimiento formal de ritos o de fórmulas. Es ante todo una comunidad que se reúne en la presencia de Dios. Y la primera exigencia de una liturgia es estar juntos, es estar codo a codo delante de Dios. Escucha cómo lo expresa el relato de Nehemías. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la Puerta del Agua. Entonces dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la Puerta del Agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas exponían la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren.
porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas serenaban al pueblo diciendo: tranquilícense, este día es santo, no estén tristes. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir porciones y a hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Se le pidió al escriba Esdras que trajera el libro de la ley, en presencia de la asamblea, compuesta de hombres, de mujeres y de todos los niños con uso de razón. Y Esdras, vuelto hacia la plaza, hizo la lectura. Estaba de pie sobre un estrado de madera, y todo el pueblo lo veía porque dominaba la asamblea. Fíjate que se realza la importancia del libro, se realza la importancia del lector. No se trata de un libro ordinario, no se trata de una lectura banal, se trata de una palabra de Dios que se va a proclamar y que se va a proclamar con solemnidad. Te pido, Señor, que nos des a todos los hombres el respeto por tu palabra. Pido, Señor, que nos des ese sentido de la importancia que tiene el momento en que tu palabra se proclama en el templo, Señor. Y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén. Y luego se inclinaron, se postraron delante del Señor, con el rostro en tierra. Cuando Dios habla, hay que responder. Y la respuesta normal es un asentimiento, es un sí, es un amén, que hemos conservado del hebreo, que tiene este significado. Amén. Es verdad, es seguro, es el resumen mismo de la fe, es la respuesta del hombre a la revelación que Dios nos está proponiendo. Nota que la asamblea no se contenta con un mero asentimiento de los labios. Todo el cuerpo participa de este sí que proviene desde el fondo mismo del ser. Se levantan las manos y luego todos se postran hasta el suelo. Qué espectáculo sorprendente, sorprendente. Este sentido se ha perdido en nuestras iglesias occidentales, están llenas de sillas, de bancos. Sin embargo, fíjate que muchos jóvenes vuelven a encontrar hoy este sentido, esta expresión en la liturgia. Por ejemplo, los pueblos africanos, asiáticos, ¿cuánto nos pueden enseñar acerca de esto? Esas asambleas de miles de musulmanes haciendo una gran postración. Es digna de ser contemplada. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que los asistentes comprendieran la lectura. Es esencial que la palabra de Dios sea proclamada en la lengua propia de aquellos que la están escuchando. Qué importante ahora es la traducción de la palabra a todas las lenguas del mundo. Qué importante es que se pueda predicar en el idioma de cada persona. Y ese día quedó consagrado al Señor, nuestro Dios. Y ese día no hay que estar triste. Hay una exigencia de alegría allí donde se proclama la palabra de Dios. Porque todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Lloraban de emoción. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos interpela. La palabra de Dios toca el corazón. Remueve las cosas de adentro. Nos revela nuestros pecados. Escuchar a Dios es oír unas exigencias infinitas que nos hacen sentir tanto nuestra propia pobreza. Vayan y coman manjares suculentos, beban bebidas aromatizadas, manden una ración al que no tiene nada preparado, porque
Este día está consagrado a nuestro Dios. La alegría del Señor es vuestra muralla y vuestra fortaleza. La alegría es la dominante de la vida en Dios. Una atmósfera de fiesta es la alegría de Dios. Es verdaderamente tu fortaleza. Podés decir que Dios es la alegría de tu vida. Te invito ahora a que medites en esta palabra y hagas tuyos estos sentimientos de este tema musical de Camille, sobre todo. Pedir al Señor la gracia de poner sobre todo su palabra en tu vida, y tu vida hoy empezará a ser distinta. Te adoramos solo a ti, porque tú eres Señor y dueño de mi vida. Tú eres Señor de mi vida, y por encima no hay nadie más. No lo hay ante tu presencia. Tiembla la tierra y así muestras tu gran poder. Sobre todo, Cristo, y no hay nadie sobre ti. Sobre todo, Cristo, y tu reino, oh, no tiene fin. Tú eres sobre todo. Dios, tú eres Señor de mi vida. Por encima no hay nadie más. No, 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 no. Ante tu presencia tiembla la tierra y así muestras tu gran poder. Sobre todo, Cristo, y no hay nadie sobre ti. Sobre todo, Cristo, y tu reino no tiene sobre todo, Cristo, no hay nadie sobre ti. Sobre todo, Cristo, y tu reino no tiene fin. Si tú mereces honor, tuyo es el reino, tuyo el poder. La creación proclama tu grandeza, pero sobre todo, tú estás sobre todo, Cristo, y no hay nadie sobre ti. Sobre todo, Cristo, y no hay nadie, nada sobre ti. Sobre mi vida.
Te invito ahora a que escuches un relato del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Es el que nos narra el envío de los discípulos. Un envío que tiene condiciones, y condiciones muy diferentes a las que puede ofrecer el que reúne un grupo para ejercer presión o para buscar poder en medio de la sociedad. Los misioneros tienen que ser austeros, tienen que ser libres de todo, libres sobre todo para poder anunciar un mensaje que los supera, un mensaje al cual ellos mismos se entregan. La misión no se trata de imponer un sistema, no se trata de organizar una estructura social o una estructura religiosa. Ellos tienen que anunciar la paz. No hay otro mensaje, no hay otra misión. Escucha lo que dice el Evangelio de Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad, que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. El Señor designó otros 72 y los mandó por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos, a todos los lugares por donde él pensaba pasar. Lucas es el único que nos relata esta misión de los 72 discípulos. San Mateo cuenta aproximadamente las mismas cosas, pero a propósito de una misión de los 12. Eso lo tenés en Mateo 9:37 o 10:15. Lucas también dejó escrito una misión equivalente a los 12. Lucas 9:1-6. Y el evangelista debió encontrarse, calculo, con 2 tradiciones diferentes, y relató los 2 acontecimientos. No están muy distantes uno de otro, y sin duda lo hizo para resaltar que la misión no es exclusiva de los 12. Los discípulos no se pueden reducir a los 12. Todos hemos sido enviados a ser misioneros del Señor, a llevar el anuncio hasta los confines de la tierra. Y la consigna es clara: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la mies que mande obreros a la mies. La visión de Jesús es muy amplia. Fíjate que el campo misionero se extiende hasta los extremos de la tierra. Jesús considera la abundancia de esta mies, el gran número de los que quieren vivir el Evangelio. ¿Estás realmente persuadido de la abundancia de esta mies? ¿Permaneces atento, atenta a tu alrededor, a los signos positivos que manifiestan que son muchas las personas que estarían dispuestas a acoger a Jesús? Pero faltan obreros. Faltan obreros
dispuestos a entrar en el absoluto, justamente. Faltan obreros de la vocación divina. De entrada, ante esta falta de obreros, que no es solamente una deficiencia de una época, sino de todas, Jesús llegó a la única solución: la plegaria, la oración. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros para su mies. Para él es evidente que la vocación apostólica es una gracia, es un don de Dios. Más tarde lo va a decir San Pablo en 1 Corintios 15:10. Es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. En tu oración, ¿orás para que el Señor envíe obreros a la mies? Y el Señor dijo: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjate que las consignas de Jesús no son, en primer lugar, unas recomendaciones de orden doctrinal. No se refieren primariamente al contenido de la fe que hay que enseñar. Son consignas que se refieren más bien al comportamiento de los predicadores de la palabra, a las actitudes concretas que tienen que tener, a la indumentaria, a las provisiones. ¿Por qué? ¿Te preguntaste por qué? Porque para Jesús la misión es ante todo un acontecimiento, es un acto. Los misioneros anuncian el reino de Dios y lo anuncian ante todo por su modo de vivir, no por lo que dicen. La primera consigna justamente es la no violencia. Los enviados de Dios, los misioneros, en primer lugar, son hombres indefensos, son como corderos en medio de lobos. Y con esto están indicando que su fuerza, que su fortaleza no está en ellos, que no han ido para forzar la adhesión de la gente, que han ido para suscitar una adhesión libre al Evangelio, porque el Evangelio es propuesta, propuesta para ser aceptada, para ser recibida. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No se paren a saludar a nadie por el camino. Segunda consigna, la pobreza. Y con esto los enviados dicen que no cuentan principalmente con los medios humanos, que no hay que dar excesiva importancia a los valores del mundo presente. El objetivo final de nuestra vida no está acá abajo. ¿Por qué tanta preocupación por las seguridades terrestres? La proximidad del reino que se acerca rápidamente, fíjate, hace irrisorias todas las seguridades. Y el anuncio de la proximidad del reinado de Dios es tan urgente que no hay que perder tiempo en saludos ceremoniosos como suele hacerlo a los orientales. Cuando entren en una casa, lo primero saluden: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, la paz que les desean se posará sobre ellos, y si no, volverá a ustedes. La tercera consigna, la paz, la alegría, una comunicación de paz y de alegría. Hay que volver a leer, hay que volver a meditar de nuevo estas fórmulas admirables. Y a la luz de estas fórmulas, revisar nuestra vida. Curen a los enfermos que haya en la casa o en la ciudad donde estén. Y digan a los habitantes: ya les llega el reino de Dios. Cuarta consigna: hacer el bien, apartar el mal, aliviar. Quinta consigna: sobre todo, el reino de Dios. Lo importante es que Dios, verdadera y totalmente, reine. Y ahora te invito a que medites en todo esto y lo hagas oración, escuchando este canto de la Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel. Tú eres.
torre fuerte tú eres, mi pronto auxilio tú eres, mi gloria y mi poder. Tú eres mi torre fuerte, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi gloria y mi poder. En ti he confiado, Señor, solamente en ti. De ti proviene la fuerza, Señor. En ti he encontrado refugio, Señor. Tú eres mi fuerza.